Mais uma participação, e agora mais uma participação internacional, não é isso mesmo, Johnny? Quem é o nosso próximo convidado? Exatamente, Samuel. O nosso próximo convidado é de um país que todos os meus amigos que visitam ficam encantados, mas eu não tive ainda o privilégio de visitar esse país. Ele fala do Chile, ele é nascido, criado no Chile, é um escritor também, e eu estou falando do maestro Nicolás Benedetti Ariza. O tema que ele vai abordar é a importância dos livros sobre o Reiki na implementação do método no Chile. Fiz um resumo do currículo dele e ele é presidente, o Nicolas, presidente da Federação Ibero-Americana de Reiki, é diretor da Sociedade Chilena de Reiki, é coordenador da escola Aliança Reiki do México, é instrutor de meditação pela Galapagram Gurukulam University of India. Ele é escritor e colunista de diferentes revistas holísticas e complementares na Espanha. É escritor, autor do livro Reiki, la energía más allá de la curación, e, apesar da pouca idade, em 11 anos de atividade, ele iniciou mais de 800 novos reikianos, que é muita coisa, porque é um método que vem se implantando ainda no Chile. E esse é o Nicolas, Samuel. Você comentou que não teve a oportunidade de ir para o Chile, que realmente é um lugar muito bonito de se ver, de se conhecer, né? Um dos lugares onde eu tive a oportunidade de passear por lá. Mas qual é a sua história de conexão com o Nicolas? Compartilhe com a gente. Então, o Nicolas, ele é um mestre de Reiki que me lembra muito a mim, né? A minha história, quando eu ingressei no Reiki há 26 anos atrás. Ele muito arrojado, muito interessado, muito curioso, muito determinado, e vem fazendo um belo trabalho naquele país. E ele fez contato comigo, eu não conheço o Nicolas pessoalmente. Ele fez contato comigo no início desse ano de 2022, em função do centenário do Reiki. E ele, como presidente de uma organização, de uma instituição, ele me perguntou, foi através da minha esposa, de Rita, se eu poderia fazer um pequeno vídeo saudando a comunidade reikiana chilena, de 3 minutos. E eu acabei fazendo contato com ele e perguntei a história dele. Ele me disse que conheceu o Reiki há 12 anos, que foi no ano de 2010, e contou que foi através de um livro meu, que a gente chama do livrinho verdinho Reiki Universal, porque a primeira versão do meu livro Reiki Universal, publicada na Espanha, era um livro de capa verde e um livro de bolso. E esse livro vendeu mais de 60 edições, muita gente ingressou no Reiki através dele. E ele me contou que foi lendo esse livro que ele se interessou, procurou receber a iniciação. E depois ele se aprofundou muito, procurou professores e se especializou, e diz que ele reuniu, ele me contando a história dele, que ele reuniu um grupo de livros de Reiki, sendo que 2 dos livros, que foi o livro de uma mestre norte-americana, esse livro está publicado no Brasil pela editora Pensamento, o nome do livro é Reiki Essential, Reiki Essencial, autor é Diane Stein, ele me falou desse livro e do meu livro, e junto com mais 6 livros, que formava um combo de livros que ele recomendava pela organização dele, pela escola dele, para todos os alunos, principalmente aqueles que estavam cursando o mestrado, o curso de mestrado. E aí, quando ele me disse isso, eu pedi a ele se ele poderia participar do nosso evento, falando sobre esses livros, né? Esses livros que eles recomendam para os pesquisadores, para os estudantes. Ele, na mesma hora, aceitou e eu fiquei muito feliz, né? Então, nós temos esse representante do Chile,
que estará falando agora para a gente. Muito bem, então vamos receber aí Nicolas Benedetti, ou Beneditti Arisa. Bem-vindo, Nicolas, muito grato por estar conosco. Bem-vindo. Bem-vindo a mais uma partilha aqui no Centenário do Reiki, Congresso Internacional do Reiki Online. Agora nós compartilharemos uma apresentação, uma palestra com o Nicolas Benedetti Arisa. Ele vai estar conversando com a gente em espanhol. Eu vou falar em português e vocês vão estar ouvindo a resposta e a apresentação do Nicolas em espanhol. O título é A Importância dos Livros sobre Reiki na Implementação do Método no Chile. Então, vamos receber aqui ele, o mestre Nicolas Benedetti Arisa. Seja muito bem-vindo. Muchas gracias por la invitación. Es un honor poder participar y estar aquí con todos ustedes, esta vez de este lado en español y contigo en portugués. Muy bien. E como te sientes, ou como você se sente nesse centenário do Reiki? Muy bien, la verdad, ha sido una grata sorpresa poder participar y también ver las otras exposiciones que hay de los otros maestros de distintas partes de Latinoamérica para poder complementar mucho más y comenzar lo que es a celebrar el centenario de Reiki. Así que es un honor y también muy contento de poder estar aquí con todos ustedes. E eu tenho feito uma pergunta a todos os participantes e palestrantes aqui do Centenário do Reiki, que é a pergunta: quando e como é que você começou o seu contato com o Reiki? Comencé mi contacto con Reiki o a conocer en realidad lo que era el Reiki en el año 2010, después de haber sufrido una pérdida importante dentro de mi familia. Recibí una terapia a nivel, ¿cómo se diría?, gratis, de cariño y de amor de una amiga, y que yo quería saber qué es lo que era eso, qué es lo que era que me sentí tan bien, que era tan dulce y a la vez súper relajante. Y ella me dijo que era terapeuta de Reiki. Entonces comencé a investigar, ¿cierto?, en el mundo más holístico, lo que era el Reiki en sí. Y así llegué y comencé a descubrir lo que era la técnica del Reiki, los distintos estilos y sistemas de Reiki que hay, y también comencé a estudiar lo que era el Reiki para poder aprender, no solamente esto es como una técnica de imposición de manos, sino también como una filosofía de vida, como una forma de estar mejor, estar estable y estar bien tanto internamente como externamente. Ahí comenzó lo que era mi contacto con el Reiki. Luego de eso, fuera del país, de Chile, viajé para poder tomar algunos cursos, otros cursos los hice acá y luego comencé a investigar cada vez más, porque cada vez más me enamoraba más del Reiki y me enamoraba más de lo que era la enseñanza y esta filosofía de vida. Muito bem, agora nós vamos passar a apresentar, aqui, trazer aqui os slides que o Nicolas organizou para esse centenário do Reiki, vai aparecer aqui na tela. Ele vai estar passando, ele vai pedir para mim passar os slides, eu vou sair aqui da tela, mas estou por aqui para acompañar juntos. Vamos lá. Muy bien. Para todos los que hablan en español, voy a hablar un poco sobre la importancia de los libros o la literatura en sí de Reiki en la implementación de este método cuando llegó a Chile. Si bien debemos entender que Reiki no es solamente una forma de trabajo con la imposición de manos, sino que va mucho más allá, con el manejo de la energía, con el amor compasivo, es una filosofía de vida. En Chile podemos comenzar a destacar que fue a partir de los años 80 cuando el Reiki comenzó a llegar de una forma más práctica con distintos tipos de practicantes de Reiki. Pero la literatura, que es la temática, fue muy escasa al principio. Y no fue hasta los años 90 cuando comenzó a tomar un poco más de relevancia debido a que se fue masificando poco a poco lo que era la técnica de Reiki y se fue solicitando algunos textos en ese tiempo a Argentina, como también en algunas librerías a lo largo del país de Chile.
Podemos destacar que existen muchos tipos de libros de Reiki, unos más sencillos y otros más complejos, pero la investigación de quienes los han escrito, que son autores, maestros de Reiki, es bien importante, ya que esto no solamente forma parte de una biblioteca energética, sino que son excelentes textos de estudios para todo tipo de reikista, para los maestros y para quienes buscan poder entender, comprender y conocer también cómo funciona el manejo energético. Yo he elegido de la vasta literatura que hay de Reiki 8 títulos que considero que son indispensables para todo tipo de reikista y para todo quien quiera introducirse en este mundo de Reiki. Si me acompaña con la primera diapositiva, gracias. El primer libro interesante de Reiki que llegó es Reiki Universal del maestro Johnny DeCarli. Este libro, si bien es más antiguo, tuvo un gran auge en lo que fue en el país a partir del año 2000. ¿Por qué? Porque era de una forma práctica de dar a entender y conocer el Reiki para aquellos quienes estaban ingresando a lo que eran los cursos de Reiki en primera instancia, ya que nos facilita como lectores una mayor herramienta de trabajo para poder conocer y practicar el sistema de sanación de Reiki. En ese libro, nosotros podemos encontrar cómo nos da un matiz de introducción ya a lo que es el Reiki nivel 1, ¿sí? Hasta el nivel de maestría, la historia del Reiki Usui, de una forma sencilla y a la vez entendible para todos aquellos quienes buscamos cómo comenzó toda la historia, y también el manejo de lo que es la simbología de Reiki. Si bien siempre la simbología de Reiki ha sido considerada sagrada, y es sagrada, pero también tiene que estar disponible para aquellos que aprenden y para aquellos que enseñan la técnica en sí de lo que es el Reiki. Y en este libro lo podemos encontrar, ya que nos muestra cómo trabajar desde lo físico a lo más espiritual, elevando la conciencia con diferentes ejercicios prácticos para el iniciado del Reiki, como también para todos los reikistas nivel 2 y nivel 3 que podemos encontrar en este texto. Nos ayuda también a poder integrar estas energías en nosotros y también cómo nosotros podemos nivelar nuestro sistema energético, nuestra aura, de poder comprender cómo funciona no solamente la anatomía física, sino también la anatomía energética, que es súper importante para poder comprender lo que es el sistema de Reiki en sí. Es uno de los libros más recomendados que yo podría decir dentro de nuestro país y que también tuvo un buen auge y lectura de él. El segundo libro que nosotros tenemos, que nos acompaña al próximo, exactamente, este libro que es denominado Esto es Reiki, es del maestro alemán Frank Arjaba Peter. Tal como señala el autor, nos indica no solamente qué es la energía, sino que también nos habla de lo que nosotros somos esa energía, que nosotros somos el Reiki y que nosotros somos la luz, porque somos trabajadores de la luz y trabajamos hacia ella para poder ayudar y comprender de mejor forma lo que es en sí la energía. Este libro se puede dividir en 4 partes y su influencia ha sido bien importante y uno de los que más también se agotó en nuestro país en los años 90, 2000 aproximadamente, y que ahora está poco a poco regresando en algunas librerías. Es que la primera parte de este libro nos da la información de que no había sido escrita en su tiempo o conocida parte de la historia del Reiki. Nos entrega datos históricos, datos documentados del Reiki Usui y también nos muestra la importancia que tuvo el doctor Hayashi en lo que fue el sistema de Reiki junto con las Gakkai en Japón del método de Reiki Usui. Entonces también este libro, que es un poco más extenso para quien busca entender qué es lo que es Reiki, nos muestra en una segunda parte los monumentos más históricos del Reiki, para quien no ha podido viajar a Japón y para quien el día de mañana pueda acceder a Japón, tenga una gran guía para poder conocer los lugares más emblemáticos, desde el monte Kurama hasta el pueblo original del maestro y sensei
Usui. Pasando por distintas partes, se va adentrando en lo que es en el Japón más puro. En la tercera parte de ese libro, nosotros podemos ver que nos entrega antecedentes un poco más esotéricos, un poco más budistas, y también lo que es el origen de la simbología. Si bien el primero nos entrega parte de la simbología de Reiki, este segundo texto yo diría que nos ayuda a entender esa simbología de Reiki, de entender de dónde viene, cuál es el origen y qué antecedentes hay al respecto de esta entrega a través de la manifestación de la energía, de cómo utilizar los símbolos de Reiki. Y la última parte de ese libro nos da aplicaciones mucho más prácticas de las técnicas de la curación del Reiki. Por lo tanto, es un buen texto que podría ser recomendado para todos aquellos que ya han sido iniciados en Reiki, no que quienes no conocen la técnica, sino para quienes ya manejan un poco la energía, y también para aquellos que quieran interiorizar mucho más y de una forma más amena la lectura, de poder entender cómo ha influenciado esto en el método de Reiki Usui en Chile, porque bien se habla mucho, hay muchos maestros de Reiki que ven un enfoque diferente a lo que es el método Usui, el sistema tradicional de Reiki, pero también hay que darse cuenta que tenemos que apoyarnos siempre en lo que es la literatura y en las investigaciones que se hacen, como en este libro, de lo que es el Reiki en sí, para poder entregar tanto a nuestros alumnos y futuros maestros un buen conocimiento, y que también no hayan dudas referentes de lo que estamos enseñando para que puedan conocer. En la próxima, este libro, si bien es más complejo de entender, llegó luego de su traducción del inglés a Chile. El libro Reiki Esencial de la maestra Diane Stein tiene varios, este es el uno. Si bien ha sido uno de los libros más vendidos a nivel internacional en Reiki, y que fue la base de muchos maestros de Reiki durante los años 95 hasta los años 2000 aproximadamente, debe considerarse que en él se hace una investigación sistemática del sistema de Reiki, junto con diferentes tipos de aplicaciones, de su simbología. Nos va enseñando cómo utilizar el método de Reiki desde los iniciados hasta los maestros, cómo trabaja esa energía a través del ki, ¿cierto? Que nos muestra formas distintas de ir activando estos centros energéticos o denominados chakras, y cómo también nosotros podemos mantener nuestra aura, nuestro campo de la energía alrededor estable y limpio. Se destaca mucho en este libro lo que son los ejercicios prácticos de Reiki que conlleva, como también los ejercicios de poder aplicar esta técnica a distancia, cómo ayudar a terceras personas, y también cómo poder nosotros reflejar esa energía de una forma un poco más pragmática en las personas que queremos ayudar. Tiene muchas respuestas a interrogantes que nosotros nos podemos ir haciendo a medida que nosotros trabajamos con pacientes y vamos atendiendo pacientes, para poder entender cómo funciona en sí la técnica del Reiki y cómo podemos lograr ser cada día mejor tanto nosotros como ayudar a terceras personas. El próximo libro, esta es una enciclopedia de Reiki, que ese es su título. Es una guía práctica más completa del Reiki japonés, mezclado también con el Reiki occidental. Nos lleva a los dos extremos. Es un libro muy denso en lo que es la literatura. Este libro yo lo consideraría como una base para quienes son maestros de Reiki, ya que en él los investigadores Brown y Stein, es este texto que llegó a Chile y que llegó en muy pocas unidades y es muy difícil de conseguir al día de hoy. En él podemos observar desde una forma más cronológica todos los aspectos del Reiki, lo cual nos lo hace un poco más interesante, con ilustraciones también que son súper técnicas para todos los reikistas, tanto en japoneses como también reikistas
occidentales. Este libro que nos ayuda a poder entender lo que es el sistema de Reiki, conlleva distintos tipos de ejercicios prácticos, como se pueden observar ahí, ¿sí? Con ilustraciones que son bien cómodas de poder entender y que nosotros podemos llevar a cabo. Entonces va mezclando lo que es el Reiki tradicional directamente japonés con lo que es la técnica cuando llegó directamente a América y sobre todo también a Chile. ¿Para qué? Para que aquellos que practican el Reiki puedan entender que existen diferentes tipos de tratamientos, diferentes formas de trabajo sobre patologías que están asociadas al Reiki en el mundo que existe actualmente. También nos da a entender este texto una forma muy sutil de cómo nosotros podemos trabajar no solamente con técnicas para patologías, sino también con técnicas que nos conllevan a sanar internamente como persona y también a otros. Tiene muchos ejercicios que son súper prácticos y también da una guía de distintos tipos de asociaciones en ese tiempo que existen en el mundo de Reiki. Claro que se han ido incorporando más y se recomendaría en este caso tener una actualización de este texto, pero en sí nos va a enseñar esta forma de trabajar con la energía desde lo más básico a un poco más complejo. Es recomendado idealmente para maestros de Reiki y también para aquellos que quieran interiorizar entre el método japonés tradicional que ha llegado a Chile, como también en el método de Reiki tradicional occidentalizado que nos dejó la maestra Takata. El próximo texto que nosotros tenemos, que es el de Reiki tradicional. Este libro de Reiki tradicional las primeras preguntas que hace el sensei Hiroshi Doi, que es el presidente de la Gakkai de Japón, nos dice quién era Mikao Usui, cómo alcanzó el Achin Ritsumei o la iluminación, cuáles fueron las circunstancias, también se pregunta, en el Japón del siglo XIX y principios del siglo XX, y nos da a conocer los orígenes del Reiki, la importancia que nosotros tenemos que entender del ritual iniciático que conlleva el Reiki, de la importancia del toque o como se denomina el face to face, para poder conocer también los orígenes y entender el presente como un método de sanación y evolución espiritual que practican todos los sanadores de Reiki en sí. Este libro, que fue escrito originalmente en japonés y a partir del año 2015 aproximadamente, cuando fue traducido por la maestra Rika Sakurachi al español, nos va a entender en España, nos da a entender que este creador del sistema de Gendai Reiki-ho, que es Sensei Hiroshi Doi, es un investigador incansable, es muy apasionado de todo lo que fue la obra en sí de Mikao Usui y que queda plasmada en este libro de lo que es el Reiki tradicional. También nos muestra una selección de Sensei Usui de lo que fue 125 poemas tomados del emperador Meiji, también del texto, del memorial, de las contribuciones y virtudes de Sensei Usui, como también una guía de tratamiento y una explicación breve de las enseñanzas abiertas de este texto redactadas por Sensei Usui, que fueron traducidas también al inglés y al español. Es un libro bien complementario para quienes puedan entender cómo se practicaba, cómo es el contexto que llevó a Sensei Usui a obtener este Achin Ritsumei, este despertar, este Satori en el monte Kurama. El próximo libro que nosotros tenemos a continuación, el libro que es bien interesante, que es el libro de Reiki Sean, escrito por el presidente de la Alianza de Reiki de México, el doctor Alfredo Aguilera. Es un libro que nosotros hemos traído a Chile como Federación Iberoamericana de Reiki, como Sociedad Chilena de Reiki, con los cursos que se distribuyó y se distribuye al día de hoy, mucho en Europa y también en México.
Este libro se llama Reiki Sean porque es un entendimiento completo del Reiki de nuestra era. Este libro nos aporta y podemos encontrar un Reiki diferente con los aspectos tradicionales de Reiki Usui. Reiki Sean es un sistema de Reiki más completo y necesario, diríamos, para nuestros días. En sí, este libro nos va guiando por este sistema de Reiki, que es de 5 niveles, también, que nos va enseñando diferentes formas de trabajo con la energía, posiciones de manos diferentes y que abarcan distintos aspectos del ser humano. También la correspondencia con los símbolos de Reiki y su aplicación en sí, que es energética en el cuerpo humano. Tiene muchos mantras vibracionales de cada color para aquellos que no pueden trabajar con energía de color, o aquellos que han sentido que han trabajado con energía, no solamente energía blanca, sino verde, violeta, roja, y cómo ésta se va potenciando con la energía del Reiki en sí. Es muy interesante y también nos va a enseñar distintas formas de poder nosotros limpiar el cuerpo, activar la energía de Reiki en nosotros, dejando atrás también los paradigmas de solo imposiciones de manos. Se acompaña mucho con lo que es con mantra y sobre todo con el color. Este libro yo creo que se va a convertir en un libro de cabecera de todo el reikista que busca un trabajo más profundo de sanación a medida que llegue a nuestro país, Chile, y que poco a poco se va masificando también con los distintos cursos que se hacen relacionados con Reiki, sea tanto en México como en España, como también en Iberoamérica, en este caso, en esta oportunidad, en Chile, que está llegando poco a poco. Es un texto bien interesante de estudios. Los mantras se pueden trabajar para personas, por ejemplo, que son no videntes, para que no entienden lo que es un color vibracional o cómo se ve un color vibracional, puedan a través de este mantra activar esa energía vibracional, de cómo podemos nosotros trabajar diferentes formas de los símbolos de Reiki, por lo cual se complementa mucho también con parte de la enciclopedia del Reiki y, como también dijimos, del libro de Reiki Universal del maestro Johnny DeCardin, que nos va a englobar y también nos va a ayudar como maestros de Reiki a tener más herramientas de trabajo para ayudar a unas terceras personas. El próximo libro, este libro, que sí es de mi autoría, Reiki, la energía más allá de la curación, luego de varias investigaciones realizadas a lo largo de estos 11, 12 años que llevo de trabajo de Reiki, trabajos energéticos y de en distintos países, tanto de América como de Europa, eh, nace como una necesidad de poder entender y guiar a quienes no conocen nada de Reiki, como también a aquellos que ya son maestros de Reiki en nuestro país. En él, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar desde lo más básico, que es la anatomía energética, en un perfecto orden, porque así nos ayuda a que este método de Reiki se pueda entender de mejor forma y también de enseñar de mejor forma a los chilenos, y también no solo en nuestro país, sino también podríamos decir en Latinoamérica, de cómo poder estructurar una forma de que la persona pueda entender cómo funciona, cómo vibra y cómo surge también el ser humano a través de la energía, para poder así poder comprender, entender y también trabajar su propio interior y luego el exterior. Eh, También nos muestra este texto con diferentes ejercicios que se trabajan con mantras americanos para aumentar la vibración de los centros energéticos, con mantras que son propios de nuestro continente, con ejercicios de protección, y poco a poco el texto va explicando cada nivel de Reiki para hacer una guía para que quien quiera enseñar esta hermosa forma de vida pueda entenderlo, y en él se da la explicación también científica, energética, ritualística, espiritual, exotérica y esotérica de lo que es un ritual iniciático de Reiki y la importancia de que este tiene que ser de forma presencial. La importancia también de cada símbolo y el manejo de los símbolos en diferentes tonalidades vibracionales y las formas de trabajo que nosotros podemos obtener con los resultados, los símbolos base que son de Reiki tradicional.
Finalmente, este libro termina con técnicas exclusivas para patologías físicas y patologías emocionales que han sido trabajadas en nuestro país, que han sido estudiadas y también testeadas y analizadas para llevar a cabo una efectividad mayor en quien necesita sanación. Es un libro considerado de mucha ayuda para todos los niveles de Reiki y que engloba el sistema completo de Reiki Usui. Es un metaanálisis que se hace con respecto a la literatura anterior que hemos visto de distintos maestros, de distintos investigadores de Reiki, para que se pueda ordenar y entender lo que es en sí el Reiki. Y nuestro último libro que nosotros queremos compartir, si bien no es de Reiki al 100%, sí es importante destacar que este es un libro bien interesante y complementario, porque conlleva los poemas del emperador Meiji, que fueron traducidos por la maestra Rika Saurachi, que es la traductora oficial que dije delante del sensei Hiroshi Doi, y ella nos plasma con una hermosa selección de poemas en español y en japonés, con un matiz de dibujos en acuarela, que nos muestra los poemas de dónde nacieron estos preceptos de Sensei Usui y también como filosofía de vida, y los cuales nos pueden ayudar, considero yo, de forma complementaria para las meditaciones, como la meditación gacho o cualquier meditación vipassana o meditación consciente que nosotros podamos realizar, ya que en él podemos encontrar diferentes textos bien interesantes de estos 125 poemas que se plasman en la literatura. Por ejemplo, si se puede ver los colores, los dibujos y cómo está este texto en japonés y también en español, que nos va a ayudar a complementar para quienes nos gusta practicar la meditación, para quien también desea aumentar su vibración a través de estas frases, de estos hermosos poemas del emperador Meiji que plasmaron, ¿cierto?, en el corazón de Sensei Usui, como también de todo aquel practicante y de todo aquel maestro de Reiki al día de hoy que quiera enamorarse cada vez más del Reiki. Estos son los textos que yo considero que deben ser importantes y llevados a nuestra biblioteca esotérica como maestros de Reiki, como practicantes de Reiki, para poder entender más de que esto no es solamente imposición de manos, como dije al principio, sino que esto es un trabajo energético, que esto es una filosofía de vida y también una forma que nosotros tenemos de poder ir sanando como personas y vivir siempre en equilibrio y constantemente siendo mejores personas. Si bien hay mucha literatura de Reiki, considero que estos son excelentes textos de estudio, de investigación y de trabajo. Muito bem, agradecemos aqui ao Nicolas pela apresentação, por estar aqui com a gente diretamente do Chile, e a gente vai concluir então essa nossa apresentação sobre a importância dos livros sobre Reiki na implementação do método no Chile. Tem um site aqui para vocês entrarem, acessarem a Sociedade Chilena de Reiki.com, acesse lá e pesquise também o trabalho que ele desenvolve. A gente vai ficando por aqui, subir a vinheta nesse segmento aqui do centenário do Reiki. Muchas gracias, obrigado por la invitación.